¿Qué tal? Muy buenas noches, estimados compañeros. Es un gusto tenerlos nuevamente aquí con nosotros en este su espacio de Derecho Penal 1 con el doctor José Francisco de Matavela. Chicos, disculpen, previo a iniciar o trasladarles alguna información de importancia, quisiera confirmar de que tenemos audio, tenemos buen video, porque necesito trasladarles una información de carácter urgente, pero lo vamos a hacer a la brevedad posible. Disculpen, ¿se escucha y está todo en orden? ¿Está todo bien? Buenas noches. ¿Todo bien? ¿Todo bien, Lick? Ahí estamos. Licenciado. Bueno, muchísimas gracias. Claro que sí. Buenas noches. Gracias, Patojo, les agradezco bastante. Qué bueno tenerlos ustedes en esta noche de jueves. Bueno, iniciamos pues, chicos. Fíjense que nos sorprendieron nuestras autoridades porque resulta que ya se dieron cuenta ustedes que como que hay que pagar nuevamente las evaluaciones de retrasadas. Pero les voy a comentar en una síntesis suprema por qué tenemos que hacer esto. Miren, pues, en la orden de pago, ¿a ustedes les aparecía o no les aparecía efectivamente la sección? Bueno, en pocas palabras, para que nos entendamos, ustedes y yo, van a hacer lo siguiente. Si ustedes llevaron evaluación de retrasada en alguna sección, por ejemplo, fuera la sección I, fuera la sección H, fuera la sección Z, cualquier sección, no importa cuál, pero en la orden de pago solo les aparece primera retrasada, segundo semestre de 2022, por ejemplo, ustedes que les aparecen estas palabras tienen que pagar nuevamente la evaluación de retrasada. Ahorita les voy a explicar por qué. No se me van a andar enojando porque no es culpa al final de cuentas de nosotros como auxiliares de la carrera o como docentes auxiliares, sino que esto fue por la situación que está aconteciendo en la universidad, derivado de eso, ¿oyeron? Entonces se tuvo que migrar de la forma presencial a la híbrida por este medio y efectivamente eso es lo que al final de cuentas pues nos termina afectando a ustedes y a nosotros como auxiliares, docentes auxiliares, también con el licenciado Guillermo Hernández. Entonces por eso hacemos estas salvedades y esto es para todas las clases habidas y por haber, ¿oyeron chicos? Entonces si a ustedes por lo contrario en su boleta les aparece la sección, por ejemplo, primera retrasada, sección J, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, lo que nos indicaron a nosotros de jefatura de control académico es que ustedes no tienen que realizar ese pago, ¿oyeron? Entonces, así de sencillo y triste es la situación. Nosotros somos muy realistas, patojos, y sabemos que no es justo nuevamente venir, sacar 10 quetzales de mi primera evaluación, sacar 15 quetzales para sustentar nuevamente la segunda evaluación y sacar otra vez ese dinero porque es un dinero que efectivamente a nosotros no nos regalan, ¿verdad? Entonces, por nuestra parte, fue algo que también tuvimos que comunicar en coordinación de séptimo a décimo semestre. Es algo que se tiene que explicar también en coordinación de quinto y sexto, asimismo pues en coordinación de tercero y cuarto y coordinación de primer año. Entonces, recuerden chicos, si a ustedes en su orden de pago, donde dice detalles de pago, óiganlo bien, solo les aparece primera evaluación de retrasada 2022, ustedes sí tienen que realizar el pago. Si a ustedes les aparece en el detalle de pago, ¿sí? Primera retrasada, sección, por ejemplo, filosofía, sección J, no tiene que realizar el pago. Oyeron, no se vayan a andar haciendo bolas, porque ya ahorita respondí casi como 50 o 60 mensajes de lo mismo, de más de 2,000, de casi un poco más de 1,900 alumnos que tenemos. Algunos sí lo lograron comprender. Les tuve que ir diciendo poco a poquito esos pequeños detalles que de repente son detalles que hacen el cambio para que entendamos de mejor manera cuándo tenemos que pagar y cuándo no. ¿Oyeron? Entonces ya en breve vamos a tener al doctor José Francisco de Matavela. No sé si el licenciado Guillermo Hernández estará por acá, pero les pregunto, chicos, ¿tienen alguna dudita respecto a esta situación? Por favor, la pueden plantear ahorita. De repente que el IC nos dé un espacio, por favor, Javier. Sí, licenciado, disculpe. O sea, si está la sección, no hay que volverlo a pagar. No, pero si, Ok. si en los detalles les aparece únicamente primera evaluación, primera retrasada, por ejemplo, 2022, esas son boletas genéricas. Entonces tenemos que pagar otra vez la boleta, ¿verdad? Ok, gracias. Ajá, no sé, alguien más creo que levantó la manita, disculpen. Manuela, Elizabeth, Diego y Sheila, por favor, antes de que tengamos al doctor en línea. Yo,
Buenas noches. Solo con una, pues ahí sí que para terminar de aclararme. Eso es independientemente se hayan realizado la prueba el año pasado y este año. O sea, o es solo para las personas que se realizaron la prueba este año. Eso es para las personas que realizaron sus evaluaciones de primera retrasada del 2022. Acordémonos que ahorita estamos en el 2023 y por lo menos en el sistema SIF ya nos despliega las secciones, ya se han dado cuenta, ¿verdad? Entonces, por esa razón y motivo, no habría problema para los que van a sustentar evaluación de retrasada, por ejemplo, hoy, de penal, fuera el caso. Pero en cambio, si fueron de esos del año pasado, efectivamente tienen que realizar el pago. Si en los detalles a ustedes les aparece primera evaluación de retrasado 2022, por ejemplo, esa es una boleta genérica. Pero si les aparece, por ejemplo, filosofía, sección J, no tienen que pagar. O fue la instrucción que nosotros nos giraron de jefatura de control académico. Muy bien, muchas gracias. Ok, ya tenemos aquí al licenciado Guillermo Hernández. Licenciado, muy buenas noches. No, doctor, está muy puntual. Buenas noches, compañeras, compañeros. Muy puntual la observación porque esa información la va a circular y va a tergiversar y va a irse por todos lados, pero que usted les aclaró. Pero en el caso nosotros son con los compañeros del semestre pasado, que del año pasado, que están complicados. Sí, por ejemplo, por eso les explicaba ahorita a los patojos que por lo menos yo tengo que darle esa información a 375 alumnos que tuvimos de evaluación de retrasada en la jornada vespertina, que vienen siendo nuestros mismos amigos de la jornada nocturna, que saben que nosotros siempre les apoyamos, ¿verdad? De aquellos 800. Entonces se les tuvo que trasladar esa información. Ahorita, miren, me tienen reventando por todos lados, pero qué mejor manera de apoyarles con esa información de manera puntual como se la estoy trasladando ahorita. Exactamente. Y esto aplica efectivamente para los demás compañeritos, por lo menos de primer año, que vienen siendo ellos, de tercer semestre, porque esto también les afecta a ellos, que vienen subiendo con nosotros ahorita tercer semestre, ¿verdad? Que, por ejemplo, hubiesen dejado teoría, introducción al derecho 2, y no les aparece la sección, por ejemplo, H, y solamente les aparece primera retrasada 2022, ellos tienen que pagar la boleta. Pero si les aparece la sección, no habría ningún inconveniente. Fueron las indicaciones que nos acaban de trasladar ahorita a los chats de jefatura de control académico. Y nosotros tratamos de ver efectivamente eso. Y tenemos dele tiempito como a Kendall, doctor. Si gusta Kendall, lo oímos. Sí, pues. Lo que ingresa. Kendall Ojeda, por favor, tiene tiempo todavía. Bueno, vamos a hacerle el uso de la palabra entonces a Sheila, por favor. Disculpe. Hola, buenas noches, licenciado. Sí, Sheila. Una consulta. Sí. Fíjese que, pongamos de que, así como usted dijo, si sería lo de este año, de que el segundo semestre, ¿es así o no se debe verificar también? ¿Cómo así? No comprendo la pregunta. Porque acaba de hacer la primera retrasada y pongamos si dejé historia, entonces esa la acabo de hacer. Entonces, ¿eso también se verifica o no? Ustedes tienen la obligación, por ejemplo, en este caso, de verificar para las retrasadas que acaban de sustentar que les aparezca la sección, ¿verdad? Entonces, según el sistema SIF, sí les tendría que aparecer en este periodo, ustedes de primer año, las secciones. No hay problema. El problema tuvo que haber sido, por ejemplo, las evaluaciones del año pasado, ¿verdad? No de este, porque este año ya les aparece en los detalles, les aparecen los detalles de pago la sección, pero los que sustentaron su evaluación, del año pasado, efectivamente, ellos son los que tienen que verificar eso. ¿Oyeron? Bueno, vamos entonces, ok, con mucho gusto. Ahora sí, Ken, por favor. Buenas noches, Lick. Fíjese que yo dejé comunicación el año pasado y mi boleta la generé y todo, pero por ejemplo ahorita que apagué la boleta no la tengo para volverla a generar y darme cuenta si me aparece eso que usted dice. Al sistema SIF, compañeros, por favor, a todos los que les tengan esa situación, váyanse al sistema SIF y vayan a verificar
los pagos realizados, porque hay que uno venga a verles eso, ahí sí está, pero imposible. Entonces, por favor, si alguno de ustedes tiene esta situación, al igual que Kender, chicos, váyanse al sistema CIF donde aparece la orden de pagos o los pagos realizados, y ahí efectivamente van a poder ver ustedes y confirmar la fecha en la que realizaron el pago, si les aparece sección o no. Y si no, el último consejo que nosotros damos, compañeros, por favor, debido a la toma de la universidad, por eso le estamos diciendo, le atribuimos esa situación a ellos, porque nosotros continuamos con la formación profesional de ustedes. Eso fue algo atribuible a ellos, no a nosotros como docentes auxiliares o como auxiliares o al señor decano. No tiene nada que ver, eso fue por una cuestión que sucedió y ¿qué podemos hacer nosotros? Solamente externar nuestras disculpas por esa gente que tiene en la universidad, independientemente de sus luchas. Nosotros no intervenimos y ni estamos difiriendo de ellas, pero al final a quienes terminaron afectando fueron ¿a quién? A ustedes como alumnos, a nosotros como docentes auxiliares, que tenemos que ver también por sus notas, y a los docentes titulares que creen que nosotros somos los malos del cuento, pero al final de cuentas nosotros no tenemos responsabilidad alguna. Entonces, por favor, oyeron chicos, cuando sea así, verifiquen en el sistema CIF los pagos realizados. Bien, veamos, vamos a atender a Mariela, a Gerson, por favor. A ver, ¿a qué horas ingresa el doctor? Todavía no. Sí, buenas noches, Alberto. Quiere decir que pongámosle el año pasado en comunicación. Yo tengo ese problema que aparecía en la sección R. Luego recibí clases en la sección G. Eso lo arreglé en la zona 2. Entonces, ¿en cuál me baso? En la sección G sería entonces, ¿verdad? Y pagar las dos, porque la primera la perdí y la segunda. Si no aparece como sección G, entonces tengo que volver a hacerlas y pagarlas. Serían 25. Pues, no comprendo. O sea, lo que yo te entiendo es que realizaste la primera evaluación en una sección. No, es que yo estuve siempre en la G, pero aparecí en el sistema en la R. Entonces arreglé ese problema aquí en la zona 2, en el Colegio de Abogados, y ya me colocaron en la sección G. Pero yo ahora pregunto si en el sistema me apareció en la sección R y ahora me aparece en la sección G, tendría que hacerlo en la sección G y pagar las dos retrasadas. O sea, las dos que hice, los dos exámenes. Pues, si no aparecen los detalles de pago la evaluación de retrasada, solamente dice primera retrasada 2022, si hay que pagarlo, pero si en esa orden de pago aparece la sección, no hay problema. Eso es lo que les estoy explicando ahorita. Ya, sí, pues por eso le decía, mi caso era de la R y ahora ya aparezco en la G. Entonces ahí solo tendría que arreglarlo o lo dejo así. Es que yo no comprendo si eso es problema de asignación, porque esos temas sí no los toco yo. Este fue problema de asignación, porque yo estaba en la G y aparecía en la R y es un relajo que había ahí. Sí, eso ahí sí que va a tener que ser con los patojos que se encuentran allá en los arcos, o no sé, o con atención al estudiante, porque ese tipo, por eso de entradita les dije yo, temas de asignación no les toco yo, solamente temas académicos o de coordinación o de junta directiva, pero de asignación. Entonces tendría que ir aquí al Colegio de Abogados para arreglar ese problema, ¿verdad? Si aparezco como cualquiera de las dos. Sí, es lo más seguro, ajá, pero ahí sí desconozco. Sí, no, con mucho gusto. Ajá. Veamos. Ok, Gerson, por favor. Buenas noches, licenciado. Yo entré a CIF y volví a generar mi boleta y revisé y sí me aparece comunicación, sección G. No hay problema. En el primer pago. En el segundo pago no me aparece todo igual, pero no me aparece la sección. Hay que pagar. Tuve 2 intentos. Mi pregunta es porque yo también fui a escuela de vacaciones y ahí la gané, pero la escuela de vacaciones no tiene ese problema. Solo retrasadas por el momento. Bueno, entonces lo único que yo tengo que pagar es la boleta donde solo dice segundo intento de retrasada, que no tiene sección. Exactamente, ajá. Si hubiera alguna información, por ejemplo, respecto de escuela de vacaciones, yo se las estaría trasladando en su momento oportuno, pero por el momento, como todo es gradual, tenemos que ir equilibrando las cuestiones, pues efectivamente yo les trasladaría, o licenciado Guillermo Hernández también les estaría trasladando alguna información respecto del tema. Ajá. Ok. Muchas gracias, licenciado. Ok, de ahí tenemos a Roberto y tenemos a Julio, por favor. Buenas noches, compañeros. Mi nombre es Julio Guzmán, con una consultita. Esto solo es aplicable ahorita para la retrasada de este año. Es que
Yo el año pasado me realicé una retrasada y esas todavía no las han cargado al sistema. No, no, compañeros. Es que miren, pues, yo eso se los había explicado hasta el cansancio y la saciedad. Todavía no están cargadas las notas, patojos, es por lo mismo. Es que hasta ahorita nos acaban de informar a nosotros que todavía tenemos que cargar el sistema. Es decir, por ejemplo, si en el caso de Julio no aparece ese detalle, perdón, solo aparece primera retrasada 2022, hay que realizar ese pago. ¿Ah? Pero si te aparece la sección, no hay problema. Entonces, no se pueden cargar las notas a raíz de esta situación. Entonces, tienen que esperar. Y eso va a ser, todavía no sabemos cuándo. Ok, muchas gracias. Entonces sí solo es aplicable para estas retrasadas. Sí, A los que no nos aparece, así como indican ustedes, la sección, ¿verdad? Ese es mi caso porque no me aparece en la boleta sección. No aparece. Okay. Mira, Gracias. pues, si no te aparece la sección, tenés que ir a pagarla, porque si no, lo que va a hacer es que no te va a aparecer la nota reflejada en el sistema. No nos vas a aparecer a nosotros en el sistema consignarte las notas. Ok, muchas gracias, entendí. Okay. Perfecto. Bueno, Roberto y después Stephanie. Buenas noches. Fíjate que me acabo de meter al CIF y ni siquiera me aparece como en el historial de órdenes de pago el pago de la primera retrasada de comunicación. Entonces tendría que generar. Okay. General, sin problema. Ahí aparece sí que... en el estado de cuenta, no orden de pago, compañero. Traten de indagar, patojos, traten de indagar. Bien, ajá. Veamos. Gracias. Muy bien, teníamos a Stephanie y a Elizabeth. Buenas noches, una pregunta. ¿Hay fecha límite de pago? Por el momento, hasta que tengamos el tiempo de segunda evaluación de retrasada. Pero ustedes no se estén ateniendo a eso, porfa, porque si no, el docente puede subir las notas y puede cerrar esa parte y ya se lo llevó la tristeza, ¿verdad? Okay, mejor gracias. hacerlo antes. Ajá. Elizabeth. Buenas noches, disculpe con una consulta nada más. La nota, ya a la hora de que uno registre el pago y vuelva a enviarle el comprobante al IC, por ejemplo, si fuera el caso de que no aparecía la sección, ya van a poder asignar la nota ya en el sistema, o sea, ya va a estar habilitado eso y ya luego le va a aparecer a uno, o todavía no está eso. No, es que eso todo es un proceso. No es de que ustedes realizan el pago y rápidamente les va a aparecer la nota, no. Eso va a ser hasta después de segunda evaluación de retrasada, según nos informaron de jefatura. Bueno, muchas gracias, Lic. Ok, de ahí tenemos a Diego y a Melanie. Licenciado, buenas noches. Una pregunta, sea cual sea la boleta, refiriéndome al banco, debería aparecer sección siempre. No, la orden, por favor. La orden. La orden, no la boleta. En la boleta no les va a aparecer nada. Ajá. Si la orden tiene sección, ahí no hay problemas. Exactamente. Porque si estoy revisando ahorita mi boleta y ahí no aparece, en la orden de pago no aparece nada, ¿verdad? Pero en la boleta que genera el CIF sí aparece. Exactamente. Si ahí aparece, no hay problema. Ajá. Listo, gracias. Ok, y de ahí vamos con Melanie. Una pregunta, voy a encender mi cámara. En esta parte de acá abajo, no sé si ven. No. Ya. En esta parte de acá abajo es donde tiene que decir la sección. Exactamente, ahí donde dice detalles de pago, por eso les digo, ahí, si no aparece sección, ustedes tienen que pagar nuevamente la evaluación de retrasada. ¿Con esta misma boleta o hay que generar otra? Hay que generar otra. Piensa que ya tenemos aquí al doctor José Francisco de Matavela. Gracias. No sé si hay algunas palabras, licenciado, perdone. No, démosle acceso al doctor. Perfecto. Bueno, chicos, entonces esa es la información de forma general, muy puntual. Cualquier otra intervención que tengan, dudita, por favor, al medio que tenemos autorizado, doctor, ya se les trasladó la información y eso sería todo. Confirmo que con el doctor de Mato sincronizamos para la retrasada. Entonces le damos viento, como habíamos platicado. Doctor, estamos ahí con usted en línea, los tres, por favor. Y el tiempo suyo, doctor, disculpe. Sí, por favor, vamos a ser muy concretos, estimadas compañeras y compañeros, por la retrasada que tenemos en la noche de hoy. Entonces, para completar la sesión de clase que teníamos
el día anterior. Hablamos de la evolución que ha tenido el derecho penal desde la época de la venganza privada hasta el derecho penal moderno o contemporáneo que tenemos hoy. Recuerden ustedes que principiamos a hablar de la etapa denominada de la venganza privada, luego pues la época de la venganza divina, la época de la venganza pública, luego nos referimos al periodo humanitario, luego a la etapa científica, pues que nos lleva a la época moderna, y allá hablamos de las escuelas penales. Hicimos, indicamos cuáles eran los postulados de las dos más importantes escuelas. Vimos la contradicción en ambos postulados de la escuela clásica y escuela positiva, y luego hablamos del aparecimiento de las escuelas intermedias. Estas escuelas intermedias dijimos que tomaron pues postulados de una u otra escuela para principiar a estructurar lo que hoy día se conoce pues como el derecho penal moderno contemporáneo. Creo que una de las escuelas que más impacto tiene dentro del derecho penal moderno y contemporáneo es la corriente técnica jurídica alemana, que vamos a ir viendo pues en el transcurso en que desarrollamos los puntos del programa, pues la influencia de esta escuela y de las otras, pues, pero especialmente la corriente alemana, por ejemplo, en la construcción de la teoría del delito. Muy bien, todo esto nos lleva a hacer algunas reflexiones que queríamos dejar sentadas el día de hoy. Por ejemplo, las denominaciones, que también ya hablamos de eso, que ha tenido esta disciplina. Regularmente, pues, nosotros hablamos en nuestro medio de cultura jurídica, pues en Centroamérica y Latinoamérica, como derecho penal. Pues si ustedes advierten, por ejemplo, en las universidades norteamericanas, Estados Unidos, o en las europeas, se habla en algunos lados, pues no solo derecho penal, sino derecho criminal, pero se refieren obviamente a la misma disciplina. Sin embargo, pues ha habido diversas denominaciones, pues dentro de ellas se ha hablado, por ejemplo, de un derecho de castigar, de un derecho de represión, de un derecho sancionador, de un derecho determinador, de un derecho reformador, de un derecho protector de los criminales, como le llamó un profesor español, Pedro Dorado Montero, otros un derecho de defensa social, etcétera. Hay varios denominativos que van a encontrar ustedes en la doctrina, en los libros. Sin embargo, pues los clásicamente aceptados, digamos, dentro de nuestro medio de cultura jurídica, es el de derecho penal y derecho criminal. Luego es importante advertir que se hablan de diferentes clases de derecho penal. Pues nosotros hemos hablado, y yo les he explicado a ustedes, pues que nuestro curso de Derecho Penal 1 se refiere al derecho penal sustantivo o derecho penal material. Y aquí, dentro de este curso de Derecho Penal Sustantivo Material, pues vamos a ver, en primer lugar, vale la pena, para que ustedes estén bien ubicados, decirles que nuestro programa, el programa de la facultad, incluso nuestros libros, pues en Derecho Penal 1, pues están divididos en 4 partes muy fundamentales y claras. La primera, digamos, la que estamos desarrollando ahorita, es la primera parte del programa, y esta se refiere al estudio de todas las instituciones que componen no solo el derecho penal, sino las ciencias penales como tal, que es más amplio.
Y a eso nos estamos refiriendo ahorita, las escuelas y todas las instituciones, la evolución histórica, etcétera. Una vez que terminemos esto, que va a ser el día de hoy o probablemente el próximo día, inmediatamente vamos a entrar a la segunda parte de nuestro programa, que a mí me interesa bastante. Esta segunda parte de nuestro programa se refiere a la ley penal, a la teoría general de la ley penal, pero especialmente a la ley penal del Estado y especialmente a la ley penal del Estado de Guatemala, que es el nuestro, pues, y la ley penal nuestra, la que estudiamos. A mí me interesa que inmediatamente abordemos ahí, antes obviamente de llegar al primer parcial, porque es en base a esto que hacemos el primer examen parcial, en razón de los casos que ponemos. Luego de esta segunda fase del programa, entramos a una tercera fase que es, pues yo diría, de las más importantes, porque se refiere a todo lo que se relaciona con la teoría del delito. Toda la construcción jurídica de la teoría del delito se ve en esa tercera fase y que es extensa. Y luego llegamos a la cuarta y última fase, que se refiere a la teoría de la ley penal, a la teoría de las penas y las medidas de seguridad, que es la última fase. Pues con eso estamos terminando pues nuestro derecho penal 1, y luego pero estamos ya preparados para nuestro derecho penal 2, que es a partir de julio en adelante, y que se refiere al estudio de los delitos y de las penas en particular. Y con esto, pues, todo se refiere al derecho penal sustantivo. Luego, les decía, está el derecho procesal penal, o penal adjetivo, como se le llama. En el derecho procesal penal, ya lo que estudiamos es todo lo relativo al juicio penal, al proceso penal, mejor dicho. El juicio penal es parte del proceso penal. El proceso penal son todas las fases que se deben llevar a cabo para el juzgamiento de una persona, de alguien que está siendo imputado de la comisión de un delito, desde que se inicia con la denuncia, la querella, el conocimiento de oficio, hasta que se dicta la sentencia en el juicio. Eso, ¿dónde lo vemos? En el curso de Derecho Penal Adjetivo o Derecho Procesal Penal. Luego les hablé del derecho penal ejecutivo penitenciario. Este se refiere a la ejecución de las penas. Una vez que la persona ha sido condenada después de un juicio, ¿no? Un juicio justo, entonces se llega al derecho penal ejecutivo, que es el que se dedica pues a controlar que la ejecución de la pena en los centros penales correspondientes sea de la mejor manera posible para lograr la reforma, la reeducación, la readaptación del delincuente. Esto pues es lo que hemos dicho, son partes de nuestro derecho penal. Sin embargo, es importante advertir que hoy día se habla de un derecho penal administrativo, y el derecho penal administrativo de un derecho penal disciplinario y de un derecho penal tributario. Son partes del derecho penal, pero no son el derecho penal criminal que nosotros estamos viendo. Por ejemplo, cuando hablamos de un derecho penal administrativo, se refiere al conjunto de normas o disposiciones que bajo la amenaza de una sanción tratan de garantizar el cumplimiento de un deber de los particulares frente a la administración pública. Digamos, todos los particulares, los ciudadanos, tienen un deber frente a la administración pública, varios deberes. Y cuando se incumplen esos deberes, o si se incumplen, entonces la administración pública tiene normativos que amenazan con una sanción. Por ejemplo, les digo, ahorita estamos en tiempo de que principiamos un año
y hay que pagar un boleto ornato, por decirlo. Entonces, muchas veces cuando vamos a realizar pues una diligencia pues de cualquier naturaleza, a oficinas del Estado pues nos piden el boleto ornato. Si no lo tenemos, no lo podemos hacer. Estas son como medidas pues que de alguna manera se encuentran dentro de un derecho penal administrativo. Sanciones, pero no son obviamente de un derecho penal criminal. Luego, por ejemplo, los empleados de la administración pública pues tienen su función cumplir con sus funciones, todos los que trabajan en la función pública. Pero cuando ellos incumplen por una u otra razón con las funciones que tienen asignadas, la institución en la que están, tienen obviamente un conjunto de disposiciones que le asignan una sanción al mal comportamiento o cuando ellos no cumplen con su función. Esto es lo que se llama derecho penal disciplinario, para disciplinar al servidor público. Y tal vez algo que pues es muy importante porque tiene más relevancia en este momento, lo que se ha llamar derecho penal tributario, derecho penal fiscal, y es un conjunto de disposiciones o de normas que bajo la amenaza de una pena o de una sanción protege pues intereses puramente fiscales, puramente tributarios, para que la gente y los individuos, las personas jurídicas e individuales, pues paguemos nuestros impuestos. Estos son diferentes clases de derecho penal. Es decir, están dentro del derecho penal porque se les asigna, es decir, porque son normas que conllevan una sanción cuando se realiza una actividad, o se realiza o se deja de realizar una actividad, pero no es el derecho penal criminal o el derecho penal que se relaciona con el delito, con el delincuente, con las penas y medidas de seguridad, que es como la parte importante de nuestro quehacer. Luego, hay una relación entre el derecho penal y otras disciplinas jurídicas. Regularmente, pues se hablaba de la relación con el derecho constitucional, pero vale la pena subrayar que hoy día, más que hablar de una relación entre el derecho penal y el derecho constitucional, tenemos que hablar de un derecho penal constitucional, de lo que se llama en la doctrina hoy día la constitucionalización del derecho penal. El derecho penal está totalmente constitucionalizado. ¿Qué quiere decir esto? Que los principales principios que rigen todo el sistema de justicia penal en un país democrático, republicano como Guatemala, obviamente tiende a direccionarlo las normas de justicia penal que están en la Constitución política. Son garantías constitucionales y que el Código Penal o Procesal Penal nuestro solo desarrolla. Y yo les decía, por ejemplo, para que ustedes tengan una idea, que esto lo vamos a estudiar cuando vemos la ley penal, pero por ejemplo, el derecho de defensa. El derecho de defensa es una garantía constitucional que obviamente se aplica y se advierte en todo el proceso penal. ¿A qué se refiere el derecho de defensa? Que ninguna persona puede ser procesada menos condenada si no tiene la asistencia de un abogado defensor especializado en derecho penal. Ese es el derecho de defensa. A nadie se le puede procesar o condenar si no tiene la asistencia de un abogado penalista. Bueno, dirán ustedes, bueno, ¿y qué pasa cuando el sindicado o el procesado no tiene para pagar un abogado? El Estado lo tiene que proveer y lo provee a través del Instituto de la Defensa Pública Penal.
el trabajo y la función del Instituto de la Defensa Pública Penal es proveer de abogados especializados en derecho penal para la defensa de los sindicados o de los procesados que no tienen para pagar un abogado particular. ¿A qué se refiere de esto? Al derecho constitucional de defensa. Es una garantía constitucional. La presunción de inocencia es otra. ¿Qué significa la presunción de inocencia? Es una garantía constitucional que significa que en Guatemala todas las personas se reputan o se consideran inocentes hasta que el Estado no demuestre que son culpables. Y esto es muy importante dentro del proceso penal. Dentro del proceso penal, la carga de la prueba no la tiene el procesado o el sindicado, excepto en algún tipo, en una clase de delitos muy especiales que vamos a dar adelante. Pero realmente, en términos generales, la carga de la prueba en proceso penal la tiene el Estado. Es el Estado, a través del órgano técnicamente encargado de la investigación, la persecución y la acusación, que es el Ministerio Público, con su plena autonomía, quien demuestra a los procesados la culpabilidad. Es decir, no es el procesado el que tiene que demostrar que es inocente, es el Estado el que debe demostrarle que es culpable. Pero esto en base a ¿qué? A una garantía constitucional. Otra, la irretroactividad de la ley. ¿A qué se llama la garantía constitucional de la retroactividad de la ley penal? Ninguna ley es retroactiva, ninguna. ¿Qué quiere decir? Que las leyes solo se aplican desde el momento en que cobran vigencia para adelante. Una ley no se puede aplicar para atrás, nunca, nunca. Todas las leyes se aplican para adelante, desde el momento en que nacen, en que cobran vigencia, después de ese proceso de creación de la ley que ustedes aprendieron en Derecho Penal 1, una vez que se ha publicado y que entra en vigencia la ley, de ahí para adelante la ley se aplica. De ahí, salvo, y aquí está la excepción, salvo que sea materia penal y siempre que favorezca al reo. Es decir, ninguna ley se aplica para atrás, pero sí se puede aplicar para atrás si es materia penal y si le es favorable al reo. ¿Esto por qué? Porque es un principio constitucional. Entonces vean ustedes el debido proceso, otro principio. Es decir, cualquier persona que es sindicada de la comisión de un delito, para ser condenado, previamente tiene que seguírsele toda la prosecución de un delito hasta dictar sentencia. Ahora, todas estas son garantías constitucionales y ahí podemos ver nosotros la importancia que tiene superlativa el derecho constitucional con el derecho penal, al extremo que hoy día se habla de un derecho penal constitucional o de la constitucionalización del derecho penal. Muy bien. El derecho penal también se relaciona con otras disciplinas, incluso hasta con el derecho civil, aunque sus normas son radicalmente distintas y ya lo hemos visto. Sin embargo, vamos a ver más adelante también que, digamos, la responsabilidad penal siempre conlleva la responsabilidad civil. Siempre que a alguien se le condena, se le dicta una sentencia condenatoria, se le encuentra responsable de la comisión de un delito, esa responsabilidad penal conlleva una responsabilidad civil, siempre. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Que la responsabilidad penal obviamente se acuña con las penas y con las medidas de seguridad. En cambio, la responsabilidad civil se refiere al pago de daños y perjuicios. Al pago de daños y perjuicios al sujeto pasivo del delito, a la víctima del delito. Es decir, en otras palabras,
pues la regulación civil refiere pues a la magnitud, o se refiere a la magnitud del daño causado, mientras que la regulación penal a la imposición de la pena. Pero hay una relación entonces entre el penal y el civil, vean ustedes. En el derecho internacional, pues máxime en estos momentos, donde los medios de comunicación, las vías de comunicación, pues son muy expeditas, y los delitos, pues se habla de delitos transnacionales, trata de personas, el terrorismo, el narcotráfico, etcétera. Esa facilidad de medios de comunicación en que alguien puede cometer un delito en este momento acá y en 2 horas pues estar inmediatamente en otro país. Y ya no solo eso, hoy vean los avances tecnológicos como el Internet. Entonces todo esto ha hecho y ha consolidado lo que es la relación del derecho penal con el derecho internacional, pero pues no es desde ahorita. La verdad es que esto pues se empezó a verificar desde hace muchos años atrás. Los países lograron la firma del Estatuto de Roma para crear la Corte Penal Internacional. Poco a poco pues los países se han ido adhiriendo a este tipo de normas para juzgar pues delitos de carácter internacional. Y esta, digamos, en pocas palabras o entre otras palabras, es la relación que se puede ver entre el derecho penal y el derecho internacional. Se habla también de la relación con la legislación comparada. Por supuesto que la legislación comparada es una de las más importantes porque la estructura en la básica, en la creación y elaboración de normas penales, regularmente pues no se trata de inventar el agua azucarada. Regularmente se trata de ir estudiando legislaciones de otros países, de ir analizando cómo han funcionado la estructura en cuanto a la construcción jurídica del delito se refiere, pero a las penas que se han impuesto, etcétera. De tal manera, pues, que la legislación comparada es importante para poder nosotros, pues, en nuestros países, ir acuñando e ir alimentando nuestra propia legislación. Bien, y tal vez finalizando rápidamente, todo esto nos lleva todo ese despegue científico que vimos de las escuelas del derecho penal nos lleva a la enciclopedia de las ciencias penales, a lo que se llama enciclopedia. Y la enciclopedia de las ciencias penales no es más que un conjunto de disciplinas que se dedican o que se consagran al estudio del delito, del delincuente, de las penas y las medidas de seguridad desde distintos puntos de vista. Pero la verdad es que son una cantidad de disciplinas extraordinarias, de tal manera que la formación de un abogado penalista, de un abogado criminalista, completo diríamos, tendría de alguna manera que tener conocimiento, por lo menos básicos, de cada una de estas disciplinas. Lo que pasa es que son muchas, son una cantidad, y ustedes pues pueden profundizar ya en sus libros, en su literatura, y van a ver la cantidad de disciplinas que hay en la enciclopedia de las ciencias penales. Regularmente pues se dividieron en 2 partes, lo que es la dogmática jurídica penal, que se refiere a las disciplinas del deber ser, donde está el derecho penal, el derecho procesal penal, el derecho penitenciario, y lo que se refiere a las ciencias criminológicas, que son las que se refieren a las ciencias del ser, donde están todas las que se refieren a la sociología criminal, la antropología criminal, la penología, la biología criminal, la psicología criminal,
etcétera, etcétera. La verdad es que muchos de los postulados de la escuela clásica pues se identifican con toda la construcción de las disciplinas normativas que regulan el deber ser de las personas, mientras que los postulados de la escuela positiva se identifican con toda la construcción de las ciencias que estudian no el deber ser, sino el ser de las personas, el ser de las personas. Nosotros tenemos pues en nuestra bibliografía diferentes tratadistas que tienen en sus libros diferentes clasificaciones. En nuestro derecho penal guatemalteco, nosotros dejamos 3 para que ustedes pudieran advertir pues la cantidad de disciplinas que hay. Por ejemplo, Filippo Grispini, que es un profesor italiano de derecho penal, en cuanto a la enciclopedia de las ciencias penales, dice que están las ciencias que se ocupan del estudio de las normas jurídicas, y ahí incluye él la dogmática jurídica penal, la historia del derecho penal, sociología jurídica penal, filosofía del derecho penal, política criminal, pero luego dice que hay ciencias que estudian los delitos y el delincuente, y ahí él plantea la antropología criminal, la sociología criminal, y luego habla de las ciencias auxiliares, la medicina legal o forense, la psiquiatría forense, la psiquiatría judicial, técnicas de investigación, política científica, policía científica. Pero hay otra clasificación, por ejemplo, de don Luis Jiménez de Azúa, que es un profesor de Derecho Penal español. Don Luis Jiménez de Azúa habla de la filosofía del derecho e historia, y ahí hace comprender la filosofía del derecho penal, la historia del derecho penal, la legislación penal comparada. Luego habla de las ciencias causales explicativas, que se llama criminología, y dice que ahí comprende la antropología criminal, la biología criminal, la psicología criminal, la sociología criminal, la penología. Luego habla de las ciencias jurídico-represivas, y ahí habla del derecho penal, del derecho procesal penal, del derecho penitenciario, de la política criminal. Luego habla de la ciencia de las pesquisas, ahí habla de la criminalística, la policía científica, y habla de ciencias auxiliares, y ahí comprende estadística criminal, medicina forense, psiquiatría forense. Y luego incluso nosotros tenemos otra clasificación más de don Luis Rodríguez Manzanera, que es un profesor de Derecho Penal mexicano en la Universidad Nacional Autónoma de México, y él hace otra clasificación de las ciencias criminológicas, donde él dice entre las ciencias criminológicas están la antropología criminológica, la psicología criminológica, la biología criminológica, sociología criminológica, criminalística, victimología, que estudia la víctima, penología, que estudia las penas. Luego se refiere a las ciencias histórico-filosóficas, historia de ciencias penales comparadas, etcétera. Luego habla de las ciencias jurídico-penales, y ahí habla del derecho penal, derecho procesal penal, derecho penal ejecutivo, el derecho de policía. Luego habla de las ciencias médicas, medicina forense y psiquiatría forense, pues como ciencias auxiliares. Y bueno, vean ustedes qué cantidad de disciplinas hay en las ciencias, en la enciclopedia de las ciencias penales que debemos de conocer. Yo les agradecería que ustedes en su bibliografía, en sus libros, pues conozcan el contenido de cada una de ellas. Pues nosotros finalizamos esto pues hablando de las ciencias auxiliares del derecho penal. Y entre las ciencias auxiliares del derecho penal, para nosotros básicamente está la medicina legal o forense. Era un curso obligatorio en nuestro tiempo. Pues ahora es un curso, creo yo, pues optativo, pero es externo al currículum, que ustedes, quienes quieran, quienes se dediquen a esto, pueden llevarlo, pero la medicina legal o forense no es más que el conocimiento de las ciencias médicas a la solución de los problemas penales. Entonces vean ustedes cómo dentro de la medicina forense se ve, por ejemplo,
conocemos y debemos saber y aprender y manejar lo relativo, digamos, a las causas de la muerte de una persona. Ustedes vean cuando se comete un homicidio, cuando hay una persona muerta, pues ya sea por violencia o por accidente de tránsito o por lo que sea, pues llaman a la policía, a los bomberos. Si tiene signos vitales, lo trasladan a un centro hospitalario, pero si no hay signos vitales, llaman inmediatamente a la autoridad correspondiente que tiene a su cargo la investigación, y ellos son los fiscales del Ministerio Público. El Ministerio Público acordona el lugar, principia a haber vestigios del delito y finalmente da la orden para trasladar el cadáver al Instituto de Ciencias Forenses, al INACIF. El trabajo del INACIF es hacer la necropsia. Hacer la necropsia para investigar las causas de la muerte de una persona. Y quienes de ustedes pues se quieran dedicar con especial tiempo, o sea, a ese tipo de especialidad o quieran, pues lo tienen que hacer, ¿verdad? Estudiar su medicina forense e ir a ver ese tipo de necropsias. Nosotros en nuestro tiempo era obligatorio ver por lo menos 3 a 5 necropsias. Y bastante, pues obviamente desagradable, pero se aprendía bastante. Y eso es lo que se denomina, oigan esto, muy importante, la tanatología forense, tanatología. Y les comentaba a manera de anécdota, porque en la facultad se comentaba como anécdota o como broma, pues de que en un examen privado, pues un profesor le pregunta a un estudiante, pues en el área de derecho penal, ¿qué era la tanatología? Y le dijo que era la ciencia que estudiaba los tanates, la ciencia, ¿verdad? Y obviamente pues causó pues risa, no sabía qué decir. Pero la tanatología, escuchen esto, es la tanatología forense es la ciencia que estudia la causa que produce la muerte de una persona. Importante. Tenemos la traumatología forense, que se refiere a las lesiones que sufre una persona. Ya ahorita estoy terminando. La toxicología, que se refiere a los envenenamientos. La sexología forense, que estudia los aspectos médicos relacionados con los delitos de tipo sexual. De tal manera que vean, esto es solo respecto a medicina forense, pero ahí tenemos a la estadística criminal y a la psiquiatría forense como otras disciplinas. Hoy día, por ejemplo, nuestras instituciones están muy bien estructuradas, el organismo judicial, el Ministerio Público, el INACIF, y todos se llevan estadísticas criminales que nos sirven para hacer estudios, es decir, cuándo, dónde y por qué se cometen más delitos, por quiénes, etc. Esa es parte entonces de ciencias auxiliares del derecho penal. Así está la psiquiatría forense y otra serie de disciplinas. Muy bien, lo importante aquí era que ustedes vean realmente cuánta disciplina hay que conocer y manejar. Quedamos hasta aquí, muy buenas noches y nos vemos el próximo día de clase. Que estén bien. Buenas noches. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, doctor. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctor. Feliz noche.